Le confié a mis padres el cuidado de mi hija mientras yo trabajaba largas horas. Luego los escuché llamarla una carga, así que me la llevé y corté lazos con ellos. Pero lo que hizo mi papá después sorprendió a todos. Soy padre soltero de la niña de 7 años más increíble del planeta. Su nombre es Liliana y es, básicamente, lo único bueno que me ha pasado en la vida. Su mamá, mi esposa Amelia, falleció cuando Liliana tenía 2 años por complicaciones después de una cirugía que debió haber sido de rutina. Una simple extirpación de vesícula se convirtió en una pesadilla cuando desarrolló un coágulo de sangre que se fue directo a sus pulmones. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero a veces, todo no es suficiente. Un día, teníamos una familia. Estábamos planeando la fiesta del 3er cumpleaños de Liliana, hablando de quizá intentar tener otro hijo, buscando casas más grandes, cosas normales de familia. Al día siguiente, yo era un viudo con una niña pequeña que no paraba de preguntar cuándo iba a volver mami a casa. Y yo no tenía idea de cómo explicarle que no lo haría. ¿Cómo le dices a una niña de 2 años que la muerte es permanente? Que mami no está de viaje, ni en el trabajo, ni va a volver eventualmente. No puedes. No tienen la capacidad de entenderlo. Así que Liliana seguía preguntando y yo seguía llorando. Y ambos seguíamos existiendo en este espacio horrible donde ya nada tenía sentido. Ese tipo de dolor no simplemente desaparece. Vive contigo, te cambia. Pasé de ser un hombre con una esposa, una hija y un futuro, a ser un padre soltero que tuvo que aprender a hacer coletas, preparar loncheras y recordar con qué animal de peluche necesitaba dormir Liliana cada noche. Cada meta que Liliana alcanzaba después de la muerte de Amelia se sentía agridulce. El primer día de preescolar, Amelia debió haber estado ahí. Su primer diente caído, Amelia debió haber estado ahí. Aprender a andar en bicicleta, Amelia debió haber estado ahí para todo eso. El primer año después de que mi esposa murió fue brutal en formas que ni siquiera sabía que eran posibles. Trabajaba a tiempo completo como contador en un despacho mediano. El tipo de trabajo donde la temporada de declaración de impuestos significa días de 12 horas y los fines de semana desaparecen. Mientras tanto, intentaba descubrir cómo ser mamá y papá al mismo tiempo para una niña de 2 años que no entendía por qué su mundo había sido destrozado. Sobrevivía con quizá 4 horas de sueño por noche, a base de café y cualquier comida congelada que pudiera meter al microondas, mientras Liliana cenaba nuggets de pollo por 3ª noche consecutiva. Mis padres ayudaron al principio, o al menos mi papá lo hizo. Venía los fines de semana y llevaba a Liliana al parque para que yo pudiera ponerme al día con la lavandería, dormir, o simplemente sentarme en silencio durante 1 hora sin que nadie necesitara nada de mí. Mi mamá y mi hermana menor, Ximena, en cambio, dejaron bastante claro que nos veían a Liliana y a mí como una molestia que apareció en su puerta pidiendo ayuda. Pero cuando te estás ahogando y alguien te lanza un salvavidas, realmente no te fijas si tiene agujeros antes de tomarlo. Solo te agarras y esperas que te mantenga a flote el tiempo suficiente para descubrir cómo nadar por tu cuenta. El asunto con mi familia es este: el favoritismo no es solo un problema. Es, básicamente, toda la dinámica familiar. Mi hermana Ximena ha sido la niña de oro desde el día en que nació. Hablo de un comportamiento tan malcriado que haría que Veruca Salt pareciera humilde. Todo lo que Ximena quería, Ximena lo obtenía. ¿Coche nuevo a los 16 años? Un Honda Civic nuevecito, entregado el mismo día que obtuvo su licencia, a pesar de que había reprobado el examen de manejo 2 veces y mis padres tuvieron que pedir favores para que la aprobaran al 3er intento. Universidad totalmente pagada, a pesar de que se la pasó de fiesta y apenas sacó un promedio de 6,5. Sin problema. Mis padres desembolsaban $850,000 al año para que pudiera estudiar la licenciatura en comunicación, con especialidad en perder el conocimiento en las fiestas universitarias. Decidió que quería irse de mochilazo por Europa durante 6 meses en lugar de buscar trabajo después de graduarse. Mis padres básicamente le aventaron $255,000 como si estuviera recolectando donaciones para la caridad y le dijeron que fuera a encontrarse a sí misma. Los dobles estándares ni siquiera eran sutiles. Eran descarados, en tu cara, evidentes. Cuando yo estaba en la preparatoria, trabajaba 20 horas a la semana en una ferretería mientras mantenía un promedio de 9,2, porque mis padres decían que, si quería dinero para mis gastos, necesitaba ganármelo.
Ximena obtenía una mesada de $1,700 a la semana durante toda la prepa por hacer absolutamente nada. Cuando pregunté por qué a ella le daban dinero gratis mientras yo tenía que trabajar, mi mamá dijo, bueno, ella es menor y necesita ayuda para adaptarse a la prepa. Ximena estaba en su segundo año en ese entonces. Mientras tanto, yo me pagué la universidad trabajando en 2 empleos. Uno en un restaurante de mesero los viernes y sábados por la noche, y otro como supervisor de turno los fines de semana en un supermercado. Estudiaba entre clientes, escribía ensayos en mis descansos y sobrevivía con quizá 5 horas de sueño por noche. Me gradué con honores en contabilidad, con un promedio de 9,5 y con $255,000 en préstamos estudiantiles que tuve que pagar yo mismo. Mis padres contribuyeron con exactamente $0 a mi educación, porque eres lo suficientemente inteligente como para conseguir becas y nosotros creemos en enseñar independencia. Ximena cambió de carrera 4 veces. De comunicación a marketing, luego a negocios, para finalmente decidirse por una especialización inventada que convenció a un asesor de dejarle crear, llamada Estrategia de Medios Digitales. Reprobó múltiples materias que tuvo que recursar, incluyendo el mismo curso básico de estadística 3 veces. 3 veces el mismo curso. Trató la universidad como unas vacaciones prolongadas que ocasionalmente requerían ir a clase cuando se le antojaba. Yo me gradué en 4 años, a tiempo. Ximena se tardó 6, y mis padres nunca dijeron ni una palabra sobre la colegiatura extra que estaban pagando. Cuando conseguí un buen trabajo en un despacho contable mediano a las 2 semanas de graduarme, mis padres me enviaron un mensaje de texto que decía, bien por ti, con un punto al final. Ni siquiera un signo de exclamación, solo el reconocimiento de que había hecho lo que se esperaba de mí y nada más. Cuando Ximena finalmente se graduó con su promedio de 6,5 después de 6 años de lo que solo puedo asumir fue un entrenamiento profesional de beer pong, mis padres le organizaron una fiesta masiva de graduación en el club campestre. 200 personas, banquete, barra libre, con todo lujo. Le compraron ese Tesla Model 3 Performance como regalo de graduación. La versión de $1,020,000 con todos los lujos, sistema de sonido premium, piloto automático, el paquete completo. ¿A mí me hicieron fiesta de graduación? No. Recibí una tarjeta con $850 y una palmada en la espalda. Mi logro era esperado, así que no necesitaba celebración. El logro de Ximena de pasar a duras penas, raspando el 6 después de 6 años. Eso era digno de un Tesla. Ximena era aún peor. Trataba a Liliana como si fuera una especie de plaga que había invadido el hogar de su infancia. Cuando Liliana quería jugar o mostrarle sus dibujos a Ximena, mi hermana literalmente levantaba la mano y le decía, ahorita no, estoy ocupada, mientras deslizaba la pantalla en Instagram. Una niña de 6 años intentando conectar con su tía, y Ximena no se molestaba en apartar la vista de su celular ni por 30 segundos. Pero yo necesitaba ayuda. Los costos de las guarderías eran una locura. Mi trabajo requería que hiciera horas extras durante la temporada de declaraciones anuales y apenas lograba mantenerme a flote financiera y emocionalmente. Así que me tragué mi orgullo y les pregunté a mis padres si podían cuidar a Liliana unos días a la semana después de la escuela hasta que yo pudiera recogerla alrededor de las 6 de la tarde. Mi papá inmediatamente dijo que sí. Mi mamá suspiró como si le hubiera pedido que me donara un riñón y dijo, supongo que podemos acomodarnos. Ese arreglo duró unos 8 meses, y durante esos 8 meses, empecé a notar cosas. Liliana llegaba a casa más callada de lo habitual. Por naturaleza, es una niña muy platicadora, en eso se parece a su mamá. Pero después de pasar tiempo en la casa de mis padres, regresaba apagada. Cuando le preguntaba sobre su día, me daba respuestas de una sola palabra. Al principio, pensé que quizás solo estaba cansada por la escuela y por estar en casa de los abuelos. Los niños se agotan, es normal. Pero luego empecé a notar otras cosas. Se estremecía ligeramente cuando yo levantaba la voz, aunque fuera un poco. No es que le estuviera gritando, sino cosas normales de padres como, Lili, hora de lavarte los dientes. Y reaccionaba como si le hubiera dado un grito de terror. Eso no era normal en ella. También había empezado a decir cosas como, lo siento, todo el tiempo. Lo siento por pedir un snack.
Lo siento por querer ver una caricatura. Básicamente, lo siento por existir. Le pregunté directamente si algo andaba mal en casa de la abuela y el abuelo. Ella sacudía la cabeza y decía que todo estaba bien, pero sus ojos decían otra historia. Los niños son pésimos mentirosos, y Liliana no era la excepción. Pero también tenía 6 años y carecía del vocabulario emocional para explicar lo que le molestaba. Empecé a recogerla más temprano cuando podía. Reacomodaba reuniones, salía del trabajo a las 5 en lugar de a las 6, hacía cualquier cosa con tal de minimizar su tiempo ahí. Mi mamá hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo bonito que debía ser tener un horario tan flexible, a pesar de que sabía que yo estaba sacrificando mi crecimiento profesional para poder estar ahí para mi hija. Todo estalló un martes de octubre. Se suponía que recogería a Liliana a las 6, como de costumbre. Había tenido un día particularmente bueno en el trabajo y logré terminar todo para las 4:30, así que pensé en darle una sorpresa y recogerla temprano. Quizá nos detendríamos a tomar un helado, para tener una tarde especial de papá e hija. Llegué a casa de mis padres alrededor de las 5. Tengo llave, así que entré por la puerta principal, avisando en voz alta que estaba ahí para recoger a Liliana. No hubo respuesta. Caminé por la casa hacia la cocina y escuché voces que venían de la sala de televisión. La puerta estaba parcialmente cerrada, pero podía escuchar a mi mamá, a Ximena y a Liliana. Lo que escuché hizo que se me helara la sangre. Ximena estaba diciendo algo como: «Ah, ¿cuánto tiempo más tenemos que lidiar con ella? Siempre está aquí». Mi mamá respondió: «Y nunca olvidaré esto mientras viva». Lo sé, cariño. Es una estúpida carga. Yo ya crié a mis hijos, no debería tener que criar a los de nadie más. Luego escuché la vocecita de Liliana preguntar: «¿Soy una carga, abuela?». Y mi mamá, en lugar de tranquilizar a una niña de 6 años diciéndole que no, claro que no, le respondió: «Bueno, cariño, la verdad es que nos quitas mucho tiempo». Me quedé ahí, congelado en el pasillo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Estas eran las personas que se suponía debían amar y proteger a mi hija. Estas eran las personas a las que les confía la persona más importante de mi mundo, y la estaban tratando como un inconveniente del que no veían la hora de deshacerse. Empujé la puerta y la abrí. Las tres levantaron la mirada, sorprendidas. El rostro de Liliana se iluminó cuando me vio. «Papi». Pero también había alivio en su expresión. Alivio de estar siendo rescatada de mi propia madre. No le dije nada a mi mamá ni a Ximena. Simplemente miré a Liliana y le dije: «Oye, mi amor. Vámonos a casa». Inmediatamente dio un salto y tomó su mochila, moviéndose más rápido de lo que la había visto moverse en semanas. Mientras pasábamos junto a mi mamá y mi hermana hacia la puerta principal, sentía como nos observaban, probablemente esperando a que me diera la vuelta y les armara un escándalo en ese mismo instante. Pero me negué a hacer contacto visual o a reconocer que siquiera existían. Si las miraba, si realmente las miraba, iba a decir cosas de las que no me podría retractar, cosas que quemarían hasta los cimientos lo poco que quedaba de nuestra relación. Y necesitaba sacar a Liliana de ahí primero. Ella no necesitaba ver a su papá perder la cabeza contra su propia familia. Me temblaban las manos mientras le abrochaba el cinturón de su asiento en el coche. Mi mamá incluso nos siguió afuera y se quedó parada en el porche con los brazos cruzados. Tenía esta mirada desafiante en el rostro, como si ella fuera la ofendida de alguna manera. Ximena estaba parada junto a ella, con una sonrisa burlona, como si todo esto fuera una gran broma. Ninguna de las dos nos dijo una sola palabra. Ni un «lo siento», ni un «espera», ni siquiera reconocieron lo que acababa de escucharles decir. Solo se quedaron ahí viéndonos partir, como si fuéramos invitados no deseados que se habían quedado más tiempo de la cuenta. Llegamos al coche. Abroché a Liliana en su asiento con mis manos aún temblando de coraje, y ella me preguntó con una vocecita pequeña y asustada: «¿Estás enojado conmigo, papi?». Eso rompió algo dentro de mí. Esta pequeña niña de 6 años que ya había perdido a su madre, que había sido pisoteada emocionalmente por las personas que debían amarla, pensaba que yo, su papá, la única persona que se suponía debía protegerla, estaba enojado con ella por lo que había pasado. Me arrodillé junto a su asiento del coche,
para quedar a la altura de sus ojos, y le dije lo más tranquilo que pude. No, mi bebé. No estoy enojado contigo en absoluto. Ni un poquito. Estoy enojado con la abuela y la tía Ximena por ser malas contigo. Tú no hiciste nada malo, ¿me entiendes? Esto no es culpa tuya. Su carita se arrugó y rompió en llanto. No el llanto dramático que hacen los niños cuando no consiguen lo que quieren, o cuando están cansados o tienen hambre. Esto era diferente. Estos eran esos sollozos profundos, de esos que te destrozan el alma, que provienen de alguien, incluso de alguien de 6 años, que ha estado reprimiendo su dolor durante demasiado tiempo y finalmente tiene permiso para dejarlo salir. Todo su cuerpo temblaba con cada lágrima. La desabroché y la saqué de la silla, abrazándola mientras lloraba en la entrada de la casa de mis padres. No me importó si nos estaban mirando desde la ventana. No me importó si los vecinos nos veían. Mi hija me necesitaba, y eso era todo lo que importaba. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para hablar, todavía con hipo por el llanto, me lo contó todo. Como la abuela la hacía sentarse en una esquina de la sala y quedarse callada porque estaba interrumpiendo el tiempo de adultos, a pesar de que el tiempo de adultos era solo mi mamá y Ximena viendo reality shows. Como Ximena le decía que era irritante cada vez que le pedía jugar o intentaba mostrarle un dibujo que había hecho. Como la obligaban a cenar sola en la cocina mientras ellas comían en el comedor porque se guiaban por ese dicho de que los niños calladitos se ven más bonitos, una frase que mi madre aparentemente aún creía, a pesar de estar en pleno siglo XXI. Me contó cómo la abuela suspiraba pesadamente cada vez que Liliana le pedía algo de comer o necesitaba ayuda con algo. Como Ximena ponía los ojos en blanco y le hacía caras a las espaldas de Liliana, para luego reírse con mi mamá al respecto. Como hablaban de ella como si ni siquiera estuviera en la habitación, diciendo cosas como, es tan encimosa y todo siempre tiene que ser sobre ella, como si el hecho de que una niña de 6 años requiriera atención y cuidados fuera algo irrazonable. Mi hija había sido abusada emocional y sistemáticamente en la casa de mis padres durante meses, y yo había estado demasiado ciego, demasiado desesperado por ayuda, o había confiado demasiado como para verlo. La abracé mientras lloraba en el estacionamiento afuera de la casa de mis padres. Y tomé una decisión. Habíamos terminado. Completamente terminados. No me importaba si tenía que contratar a una niñera de tiempo completo, renunciar a mi trabajo o mudarme al otro lado del país. Mi hija jamás volvería a pasar un solo minuto con esas personas. Condujimos a casa en silencio, excepto por los ocasionales sorbidos de nariz de Liliana en el asiento trasero. Cuando llegamos a nuestro departamento, le preparé su cena favorita, macarrones con queso con nuggets de pollo en forma de dinosaurio, y vimos Frozen probablemente por 100ª vez. Se quedó dormida en el sofá a la mitad de la película y la llevé cargando a la cama. Luego, me senté en mi sala y traté de pensar qué diablos iba a hacer respecto al cuidado de mi hija. La respuesta vino de una fuente inesperada, mi papá. Apareció en mi departamento la tarde siguiente alrededor de las 7 de la tarde. Me sorprendió verlo. Nunca había venido sin mi mamá. Se veía cansado, de alguna manera más viejo de lo que se veía el día anterior. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y me dijo: Tu madre me contó lo que pasó ayer. Esperé, asumiendo que iba a poner excusas por ella. En lugar de eso, dijo: Lo siento. No tenía idea de que estaban tratando a Liliana de esa manera. Le creí. Mi papá trabajaba largas horas como ingeniero y no estaba en casa la mayoría de las tardes cuando Liliana estaba ahí. Probablemente pensaba que mi mamá y Ximena realmente la estaban cuidando como es debido. Hablé con tu madre al respecto, continuó. Tuvimos una larga conversación sobre cómo ella y Ximena han estado tratando a Liliana. Le dije que era inaceptable y que tenía que pedirles disculpas a ambos. ¿Y qué dijo?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Dijo que no hizo nada malo. Dijo que solo estaba siendo honesta sobre lo difícil que era la situación. Él sacudió la cabeza. Ella no ve el problema. Nos sentamos en silencio por un minuto. Luego él dijo: Yo puedo cuidar a Liliana después de clases. Voy a empezar a hacer home office 2 días a la semana, y los otros días saldré temprano del trabajo.
Ella puede quedarse conmigo hasta que pases a recogerla. Me conmovió la oferta, pero también estaba escéptico. ¿Y qué hay de mamá? Tu madre y yo vamos a tener algunas conversaciones muy serias sobre las prioridades y la familia, dijo cuidadosamente. Pero, mientras tanto, Liliana puede quedarse conmigo en mi oficina. Le pondré un escritorio donde pueda hacer la tarea o colorear mientras yo trabajo. Los días que no esté en casa, la recogeré de la escuela y la llevaré a la biblioteca o al parque hasta que salgas de trabajar. No era una solución perfecta, pero era algo, y venía de alguien a quien realmente le importaba un comino el bienestar de mi hija, así que acepté. El nuevo arreglo comenzó el lunes siguiente. A Liliana le encantó. Mi papá la recogía de la escuela. Iban a la biblioteca donde ella leía, o él le ayudaba con la tarea, y luego regresaban a su casa, donde ella jugaba en su oficina mientras él terminaba su día de trabajo. Le compró un pequeño escritorio y una silla, se abasteció de libros para colorear y rompecabezas, y en general la trató como si fuera una bendición en lugar de una carga. Mi mamá, según mi papá, no estaba nada contenta con este arreglo. Sentía que él estaba socavando su autoridad y siendo cómplice de mi falta de respeto. Exigió que yo me disculpara por exagerar y que llevara a Liliana de vuelta para que todos pudieran pasar tiempo juntos como una familia normal. Ignoré sus mensajes, todos y cada uno de ellos. Luego, unas 3 semanas después de iniciado el nuevo arreglo, mi papá me llamó al trabajo. Sonaba furioso, lo cual era inusual en él. Mi papá es, por lo general, alguien tranquilo y mesurado, el tipo de persona que piensa bien todo antes de hablar. Tienes que ver algo, me dijo. Te voy a mandar un enlace. Llámame de vuelta después de que lo veas. Me envió un enlace de Facebook por mensaje. Hice clic y sentí que se me revolvía el estómago. Era una publicación de la cuenta de Facebook de mi madre, hecha más temprano esa mañana. La publicación decía: la estúpida carga por fin fue recogida por su papá. ¡Qué alivio! Ya había una docena de comentarios en ella. Familiares preguntando de qué estaba hablando, amigos ofreciendo simpatía por cualquier situación con la que estuviera lidiando. Y justo hasta arriba, el mismísimo primer comentario era de mi hermana Ximena. Felicidades, mamá. Estaban hablando de mi hija. Mi hija de 6 años que había perdido a su mamá y que solo intentaba existir en un mundo que ya se sentía demasiado grande y aterrador. La estaban llamando una estúpida carga en redes sociales, para que todo el mundo lo viera. Me quedé sentado en mi oficina mirando esa publicación durante 10 minutos seguidos. Le tomé capturas de pantalla múltiples veces, desde diferentes ángulos, mostrando la hora, los comentarios, todo, porque sabía que eventualmente la borrarían. Luego, llamé de nuevo a mi papá. ¿Lo viste?, preguntó. Sí, lo vi. Ya terminé con esto, dijo simplemente. He pasado 32 años casado con tu madre. He pasado por alto su favoritismo hacia Ximena. He puesto excusas por su comportamiento. He tratado de ser el mediador, pero llamar a Liliana una estúpida carga donde cualquiera pueda verlo. Se acabó, papá. Me reuniré con un abogado de divorcios mañana, continuó. Quería avisarte para que no te enteraras primero por tu madre. Y quería preguntarte si Liliana y yo podríamos quedarnos contigo un par de días mientras averiguo la logística de la separación. Yo estaba en shock. Mis padres habían estado casados por más de 3 décadas. Habían superado muchas tormentas juntos. Nunca imaginé que mi papá realmente dejaría a mi mamá. Por supuesto que puedes quedarte aquí, dije. Pero, papá, ¿estás seguro? Esta es una decisión muy grande. Estoy seguro, dijo, y sonaba más seguro de lo que lo había escuchado sobre cualquier cosa en años. Una persona que públicamente llama a una niña de 6 años una estúpida carga no es alguien con quien quiera pasar el resto de mi vida. Esa noche, mi papá apareció con 2 maletas y una expresión decidida. Liliana estaba emocionada de tener al abuelo quedándose con nosotros. No entendía todas las complicaciones de los adultos, solo sabía que su persona favorita iba a dormir en la habitación de invitados y que podría verlo todos los días. Instalé a mi papá en el cuarto de visitas, que en realidad era solo una oficina convertida con un sofá-cama, pero no se quejó. Pedimos pizza para cenar y vimos una película con Liliana.
Se sentía extrañamente normal, a pesar de que todo se estaba derrumbando a nuestro alrededor. Después de que Liliana se fue a la cama, mi papá y yo nos sentamos en la sala y hablamos sobre los siguientes pasos. Ya había contactado a un abogado que conocía por el trabajo. Tenían una reunión programada para el jueves. Planeaba solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables y abuso emocional. No hacia él, sino hacia Liliana. Tu madre va a perder la cabeza, dije. Lo sé, respondió. Pero hay cosas que son más importantes que mantener la paz. Al día siguiente, decidí que necesitaba confrontar a mi madre directamente sobre esa publicación de Facebook. No por su bien, sino por el mío. Necesitaba que supiera exactamente cómo me sentía por lo que había hecho. Conduje hasta la casa de mis padres. La casa de mi papá, en realidad, ya que él era quien había pagado la hipoteca durante 30 años. El coche de mi mamá estaba en la entrada. El de Ximena también estaba ahí, lo cual no me sorprendió. Esas dos eran uña y mugre. Toqué la puerta. Mi mamá abrió, y su rostro pasó de inmediato de ser neutral a ponerse a la defensiva en cuanto me vio. ¿Qué quieres?, preguntó. Ni una hola, ni un ¿cómo estás?, ni un siento haber llamado a tu hija una carga en redes sociales. Solo un ¿qué quieres?, como si yo fuera un vendedor molestándola durante la cena. Quiero hablar sobre tu publicación en Facebook, dije con calma. Me había prometido a mí mismo que no gritaría, que no perdería los estribos. Iba a ser sereno, claro, y me aseguraría de que entendiera exactamente lo que había hecho. No sé de qué estás hablando, dijo, ya haciéndose la tonta. La publicación donde llamaste a Liliana una estúpida carga, y Ximena te felicitó por ello, le aclaré. Esa publicación. La que borraste unas 2 horas después de subirla, probablemente después de que alguien te hizo ver lo desquiciada que te hacía parecer. Tuvo la decencia de verse ligeramente incómoda, pero se recuperó rápidamente. Me estaba desahogando. Tengo derecho a sentir cosas. Llamaste a una niña de 6 años una estúpida carga, en un foro público, dije, todavía manteniendo mi tono de voz estable. Eso no es desahogarse. Eso es crueldad. Ximena apareció detrás de mi mamá como el secuaz de un villano gótico. Tal vez, si no fueras tan mal padre, no tendríamos que lidiar con tu hija todo el tiempo. Me reí. Realmente solté una carcajada. Porque la absurdidad de Ximena, quien nunca había tenido un trabajo real, nunca había pagado sus propias facturas, y nunca se había hecho responsable de nada en toda su vida de niña mimada, llamándome mal padre, era demasiado. Ximena, dije, mirando más allá de mi mamá para hacer contacto visual con mi hermana. Tienes 28 años y sigues viviendo con tus padres. Nunca has mantenido un trabajo por más de 6 meses. No le has aportado nada a la sociedad, salvo publicaciones de Instagram y aires de grandeza. Lo último que necesito son consejos de crianza de alguien que ni siquiera puede criarse a sí misma para llegar a una adultez básica. Su cara se puso roja. ¿Cómo te atreves? ¿Qué cómo me atrevo a qué? La interrumpí. ¿A decir la verdad? ¿A señalar que eres una niña eterna? ¿A notar que llamaste a mi hija una estúpida carga y pensaste que era algo aceptable? Mi mamá se interpuso entre los dos. Tienes que irte. Esta es mi casa, y no voy a tolerar que le faltes el respeto a tu hermana de esta manera. De hecho, dije, sacando mi teléfono, esta es la casa de mi papá. Él la compró. Él la paga. Y él está pidiendo el divorcio. Así que tal vez quieras empezar a buscar otro lugar para vivir, ya que dudo mucho que te vaya a dejar quedarte con la casa después de que humillaste públicamente a su nieta. Las miradas en sus caras no tenían precio. Sorpresa, incredulidad, ira, todo pasando en una rápida sucesión. ¿El qué? Logró balbucear mi mamá. Está pidiendo el divorcio, repetí lentamente, como si se lo explicara a un niño. Resulta que llamar a su nieta una estúpida carga fue la gota que derramó el vaso. ¿Quién diría que tratar a una niña de 6 años como basura podría tener consecuencias? Ximena encontró su voz. Esto es todo por tu culpa y la de tu hija. Destruiste esta familia. Miré a ambas, paradas ahí, unidas en su delirio de que ellas eran las víctimas de esta situación. Mi madre,
que había abusado emocionalmente de mi hija. Mi hermana, que nunca le había mostrado a Liliana ni una pizca de amabilidad o amor. No, dije en voz baja. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que Liliana era una carga en lugar de una bendición. Cuando eligieron la crueldad por encima de la compasión, cuando escogieron el favoritismo por encima de la justicia. Yo solo finalmente abrí los ojos y las vi como realmente son. Me di la vuelta para irme, pero me detuve y miré hacia atrás. Por cierto, mamá, ya no eres mi madre. Las madres aman a sus nietos. Las madres los protegen. Tú eres solo una persona con la que resulta que comparto ADN. ¿Y, Ximena? Miré a mi hermana. Llama a Liliana una estúpida carga una vez más. Te reto. Porque te prometo que no te gustará lo que pase después. Ninguna de las dos dijo nada. Quizá vieron la ira en mis ojos y se dieron cuenta de que ya no estaba jugando. Quizá simplemente estaban demasiado impactadas para responder. De cualquier manera, salí de esa casa sabiendo que era la última vez que pondría un pie en ella. El camino a casa fue silencioso. Me sentía emocionalmente agotado, pero también más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando con un peso de obligación hacia personas que no merecían mi lealtad, y finalmente lo hubiera soltado. Cuando llegué a casa, Liliana corrió a abrazarme como siempre lo hacía. Mi papá estaba en la cocina haciendo sándwiches de queso a la parrilla, la segunda cena favorita de Liliana después de los macarrones con queso. Todo se sentía pacífico y correcto de una manera que no se había sentido en meses. Esa noche, después de que Liliana se fue a la cama, mi papá me contó más sobre su reunión con el abogado. El abogado le había aconsejado que, dada la publicación de Facebook y el abuso emocional documentado hacia Liliana, mi mamá no iba a tener mucha ventaja en el divorcio. Papá planeaba ofrecerle un acuerdo justo, la mitad de los activos líquidos, pero él se quedaría con la casa, ya que la había pagado. Si ella peleaba por ella, él sacaría a relucir la publicación de Facebook y su trato hacia Liliana en el juzgado. ¿Crees que pelee? Pregunté. Probablemente, dijo. A tu madre no le gusta perder, y definitivamente no le gusta hacerse responsable de sus acciones. Él tenía razón. Alrededor de una semana después, mi mamá y Ximena aparecieron en mi departamento. Eran las 7 de la tarde de un martes. Abrí la puerta y ahí estaban, mi mamá viéndose demacrada y cansada, y Ximena detrás de ella con cara de pocos amigos. Queremos pasar para disculparnos con Liliana, dijo mi mamá. Su voz era diferente, más suave, casi suplicante. Por un segundo, casi creí que lo decía en serio. Casi pensé que tal vez había hecho un examen de conciencia y se había dado cuenta de lo mucho que había metido la pata. Entonces, mi papá apareció junto a mí. Miró a mi mamá con ojos fríos y duros, y dijo lo suficientemente alto como para que ambas lo escucharan. Échalas. Le acaban de entregar los papeles del divorcio. Por eso están aquí. Y justo así, lo entendí. El abogado le había entregado los papeles del divorcio a mi mamá esa misma tarde. Probablemente ella había pasado las últimas horas calculando cuánto dinero iba a perder con el divorcio. Se dio cuenta de que mi papá hablaba en serio, de que no iba a dar marcha atrás y de que su cómodo estilo de vida estaba a punto de desaparecer. Así que vino hasta acá a disculparse, no porque lo sintiera de verdad, no porque estuviera realmente arrepentida de lo que le había hecho a Liliana, sino porque pensó que, si lograba que mi papá la viera mostrar remordimiento, él podría reconsiderar el divorcio. Una vez más, Liliana era solo un medio para lograr un fin para ella, un peón en su juego para evitar afrontar las consecuencias. Miré a mi mamá y le dije clara y firmemente. Váyanse de aquí y no vuelvan nunca más. Mi mamá no se dio por vencida tan fácilmente. Intentó pasar junto a mí, mirando a mi papá con lágrimas en los ojos. Probablemente las primeras lágrimas reales que había derramado en todo este tiempo. Pero eran por ella misma, no por el dolor que había causado. Por favor, le dijo a él. Podemos arreglar esto. Hemos estado casados durante 32 años. Eso tiene que significar algo. La expresión de mi papá no cambió. Tienes razón. Significaba algo. En tiempo pasado. Te di una oportunidad ese día cuando escuché lo que tú y Ximena le estaban diciendo a Liliana.
Todo lo que tenías que hacer era admitir que te equivocaste y disculparte sinceramente, pero, en lugar de eso, redoblaste la apuesta. Publicaste esa basura en Facebook. Llamaste a mi nieta una estúpida carga para que el mundo lo viera. Hizo una pausa y continuó. Pasé 3 décadas justificando tu comportamiento. Diciéndome a mí mismo que cambiarías, que crecerías como persona, que eventualmente verías que Ximena no era la única hija que importaba. Me equivoqué. Nunca vas a cambiar, y ya me cansé de esperar a que suceda. Mi mamá abrió la boca para discutir, pero mi papá levantó la mano. El divorcio es un hecho. Puedes hacerlo fácil y tomar el acuerdo que mi abogado te ofreció, o puedes pelearlo, y ventilaremos todo esto en el juzgado, incluyendo la publicación de Facebook, el abuso emocional, todo. Es tu elección. Ximena finalmente habló. Esto es ridículo. Vas a tirar a la basura tu matrimonio por una publicación de Facebook. No, dijo mi papá, mirándola. Voy a terminar mi matrimonio porque mi esposa llamó públicamente a mi nieta de 6 años una estúpida carga, y no mostró ni un gramo de remordimiento por ello. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y marqué el número de la línea policial que no es de emergencias. Mi mamá y Ximena vieron lo que estaba haciendo. ¿En serio?, dijo Ximena. ¿Vas a llamar a la policía contra tu propia familia? Ustedes ya no son mi familia, dije simplemente. La familia no se trata de esta manera. Ahora váyanse antes de que haga esa llamada y la saquen por allanamiento. Se miraron la una a la otra, compartiendo una especie de comunicación silenciosa. Luego, mi mamá dio media vuelta y se alejó. Ximena la siguió de cerca. Sus pasos eran rápidos, no tenían nada de la confianza que mostraban cuando llegaron. Me quedé en la puerta y vi cómo se subían al coche de Ximena y se alejaban. Mientras sus luces traseras desaparecían por la calle, sentí la mano de mi papá en mi hombro. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Eso fue hace 2 años. Mi papá y mi mamá se divorciaron oficialmente después de una batalla legal de 6 meses. Mi mamá intentó pelear por más dinero, intentó alegar que mi papá la estaba abandonando después de décadas de matrimonio. Intentó cada táctica de manipulación que existe en el manual, pero la evidencia era clara. La publicación de Facebook, mis declaraciones sobre el abuso emocional, incluso testimonios de algunos compañeros de trabajo de mi papá que habían visto lo estresado que se había puesto lidiando con el comportamiento de mi mamá. Al final, mi papá se quedó con la casa y le dio a mi mamá la mitad de sus ahorros líquidos, alrededor de $3,400,000 pesos. Fue más que justo considerando lo que ella había hecho. Pero mi papá quería que el divorcio finalizara y estaba dispuesto a pagar por su libertad. La mayor sorpresa llegó unas semanas después de que el divorcio se oficializara. Mi papá me sentó y me dijo que había creado un fondo universitario para Liliana. Cuando le pregunté cuánto, dijo, casi $8,500,000 pesos. Realmente pensé que había escuchado mal. ¿8,5 millones de pesos? Él asintió. Vendí la casa y unas inversiones. Después del acuerdo de divorcio, me quedaron unos $11,900,000 pesos. Me quedé con $3,400,000 para mí, más que suficiente para mi retiro, y guardé el resto para la educación de Liliana. Intenté negarme, le dije que necesitaba ese dinero para su retiro, que no podía simplemente regalar los ahorros de toda su vida. Él no quiso escucharme. Tengo 62 años, dijo. Tengo una pensión, el seguro social y mis cuentas de retiro. No necesito una casa gigante ni vacaciones de lujo. Lo que necesito es asegurarme de que mi nieta tenga todas las oportunidades en la vida. Tu madre y Ximena ya le robaron bastante, su sentido de seguridad, su confianza en la familia. No le van a robar su futuro también. Abracé a mi papá y lloré. No de ese llanto masculino donde solo se te ponen los ojos llorosos. Lloré a mares, como un niño. Porque en un mundo donde mi propia madre había llamado a mi hija una carga, mi papá acababa de darle 8,5 millones de pesos para la universidad y lo llamó una inversión en su futuro. Actualmente, mi papá vive con Liliana y conmigo en nuestra casa de 3 habitaciones. Nos mudamos del departamento hace aproximadamente 1 año, cuando me ascendieron a contador senior y pude pagar algo más grande.
Papá tiene su propio cuarto. Liliana tiene el suyo, decorado en varios tonos de morado y con más animales de peluche de los que cualquier humano debería tener razonablemente, y yo tengo el mío. Nuestra rutina es simple y buena. Papá recoge a Liliana de la escuela 3 días a la semana. Los otros 2 días, ella va a un programa extracurricular que le encanta, donde hacen arte y gimnasia. Cenamos juntos todas las noches. A veces yo cocino, a veces lo hace papá, a veces pedimos pizza y lo damos por bueno. Los fines de semana vamos al parque, al cine, o simplemente pasamos el rato en casa. Liliana llama a mi papá su héroe. Le hizo una tarjeta para el Día del Padre el año pasado que decía, para el mejor abuelo y héroe de todo el mundo. Está colgada en la pared de su habitación. En cuanto a mi mamá y Ximena, he escuchado chismes por ahí entre la familia. Mi mamá se mudó a Mérida para vivir cerca de su hermana después del divorcio. Aparentemente, ya casi no habla con nadie de la familia. Si es porque está avergonzada o simplemente no le importa, no lo sé. Ximena todavía vive en nuestra ciudad natal, pero básicamente ha sido excluida de la mayoría de los eventos familiares. Resulta que mi papá le contó a la familia extendida lo que Ximena había dicho sobre Liliana. Que la llamó una estúpida carga. Que felicitó a mi mamá por deshacerse de ella. Nuestros parientes, la mayoría de los cuales realmente tienen corazones y almas que sí funcionan, estaban horrorizados. A Ximena ya no la invitan a las reuniones familiares. No le piden que asista a las cenas navideñas. Básicamente, la han exiliado de la familia. Y a diferencia de su patrón de comportamiento habitual, no puede culpar a nadie más que a sí misma. Me enteré por un primo de que Ximena intentó disculparse con algunos familiares, alegando que no lo decía en serio y que solo estaba bromeando. Pero las capturas de pantalla de esa publicación de Facebook no mienten. Los comentarios que hizo en persona no desaparecen solo porque ahora se arrepienta de ellos. Las acciones tienen consecuencias, y Ximena finalmente está aprendiendo esa lección a los 29 años. A mí también me va bien. El ascenso vino con un aumento de sueldo significativo. De hecho, estoy saliendo con alguien, una maestra de kinder a la que Liliana adora por completo. Pero, de vez en cuando, recibo mensajes de los parientes del lado de la familia de mi mamá. Son los hermanos de mi mamá y sus hijos, en su mayoría. Me mandan textos larguísimos sobre cómo destruí la familia y que exageré la situación. Dicen cosas como, fue solo una publicación de Facebook y arruinaste el matrimonio de tus padres por unas palabras. Solo una publicación de Facebook. Como si llamar a una niña de 6 años una estúpida carga en público fuera equivalente a compartir una receta o quejarse del tráfico. Por lo general, no respondo a esos mensajes, pero a veces, cuando me siento particularmente honesto, respondo con algo como, mi hija perdió a su madre cuando tenía 2 años. Necesitaba amor, apoyo y familia. En su lugar. Su abuela la llamó una estúpida carga y su tía se burló de ella. Yo no destruí nada. Protegí a mi hija de personas que la estaban lastimando. Si no pueden entender eso, entonces tampoco los necesito en mi vida.